Buenos días. La pregunta de hoy es, ¿por qué los cristianos no proclamamos que el coronavirus se extinga para que acabe esta pandemia? Esta pregunta seguramente surge del entendimiento que nosotros podemos proclamar o decretar cosas y que éstas se van a hacer. Entonces, obviamente la pregunta es, ¿por qué el día de hoy los pastores no se reúnen y decretan que esta pandemia termine y por qué no termine? Es una pregunta lógica en base a este entendimiento. En este entendimiento se cree que tenemos el poder en nuestras bocas, que si proclamamos algo o decretamos algo, esto se va a hacer. Hacemos lo que se llama la confesión positiva, ¿no? Y esta situación no es nueva, pues en el mundo mismo hay toda una filosofía de confesar cosas positivamente y estas confesiones positivas van a atraer cosas positivas, ¿no? Entonces esa es una reacción positiva a las cosas positivas que confesamos. Entonces la premisa es quiero algo, lo confieso y lo obtengo. Si cambiamos, en otras palabras, si cambiamos la forma de ver las cosas cambiarán. O un lenguaje ya más común, las llamadas buenas vibras. Pero ¿de dónde sale todo eso? Nosotros tenemos en realidad el poder de cambiar las cosas con nuestra confesión, con nuestros decretos, de pararnos en un lado y poder decir fuera el coronavirus y el coronavirus se va. ¿Podemos hacerlo? Vayamos a la Biblia. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Dice, mira la obra de Dios. ¿Alguien puede enderezar lo que él torció? Si Dios torció algo, ¿podemos nosotros decretar, proclamar algo para que se enderece? No. Esta idea nos da este versículo. Si Dios lo hizo, nadie puede cambiar esa situación. Entonces, ¿de dónde viene este entendimiento de algunas iglesias que podemos nosotros decretar cosas y éstas se van a hacer? Acompáñeme al Proverbio 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces dice, ahí está. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, por tanto, nosotros debemos confesar cosas buenas y estas cosas buenas se van a hacer. Y si nosotros confesamos cosas malas, estas cosas malas también se van a hacer, porque el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Pero leamos mejor el versículo y miremos su contexto. Leamos el mismo versículo, pero vamos desde el verso 19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. ¿Ok? Entonces comienza este proverbio hablando de un hermano ofendido. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Entonces habla de este hermano ofendido. ¿Y cómo se ofende al hermano? ¿Cómo se ofende a alguien? Dice, verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, lo que nosotros hablemos va a producir la ofensa o no del hermano. Y obviamente nuestro vientre se va a llenar de lo que nosotros hablemos. Se va a saciar del producto de nuestros labios, de nuevo, de las cosas que nosotros hablemos.
Entonces, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La ofensa de mi hermano y que se desuna, o la unión de mi hermano, va a estar en el poder de mi lengua. Y el que la ama, dice, comerá sus frutos. El hablador, al que le gusta hablar mucho, va a comer el fruto de tanto hablar. Puede inclusive ofender al hermano, o lo contrario, dependiendo de lo que diga. Quiero que leamos este mismo proverbio en esta versión, nueva traducción viviente. Dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado de rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una comida. Las palabras acertadas traerán satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, el contexto de este proverbio, de este consejo sabio de proverbio, es en un contexto en el cual hay una disputa, hay una ofensa. Y dice, las palabras sabias van a traer contentamiento. Si somos sabios en hablar, van a traer contentamiento y nuestro hermano va a estar con nosotros contento. Pero si nosotros no somos sabios y usamos nuestra lengua rápidamente en hablar cosas que no son, podemos ofender a nuestro hermano y nuestro hermano se va a separar de nosotros. Entonces, en ese contexto está hablando que el poder que nosotros tenemos, el poder de la vida y de la muerte. El consejo sabio de Proverbios nos atribuye entonces el poder a nuestra boca para confesar algo y que esto se haga. No. Proverbio está diciendo lo que en otros proverbios también nos aconseja. Por ejemplo, Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias. Cuidado con lo que hablamos. Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y acerca de la lengua, el libro de Santiago nos habla también bastante, que debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Entonces, aquí no habla nada de un poder sobrenatural que tenga nuestra lengua. Veamos otro versículo. En el libro de Mateo, capítulo 17, versos 19 y 20, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces alguien diría, ajá, aquí dice el versículo que si decimos a un monte que se pase de aquí allá, entonces este pasará y nada será imposible. Jesús está diciendo que tenemos ese poder en nuestras bocas. Debemos entender de manera literal este versículo, que podremos pasar montes de aquí a allá, que podemos mover la naturaleza conforme nosotros hablemos o decretemos algo. Mover un monte implicaría mover todos los cimientos de esa tierra. Implicaría un terremoto. Implicaría que nosotros tendríamos la capacidad, el poder de producir esos terremotos y esos traslados, esos cambios de la naturaleza. ¿Alguna vez hemos visto eso en la historia del hombre? ¿En la historia de la iglesia? No, nunca ha pasado eso. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, si tuviesen ustedes una fe pequeña, pero como el grano de mostaza, y el grano de mostaza es un grano que crece rápidamente y se hace muy grande.
Entonces, Jesús estaba diciendo, si tuvieses fe, aunque sea pequeña, pero esta pequeña fe empieza a crecer, crecer y crecer y crecer y crecer, entonces ustedes le dirían a este monte, pásate de aquí a allá y este se pasará y nada será imposible. Esta expresión, le dijeres a un monte que se pase acá allá y se pasará, era una expresión común judía. Y esta expresión significaba que si tuviéramos fe, podríamos resolver cualquier problema por más difícil que sea. Entonces Jesús les estaba diciendo, los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque si ustedes tuvieran una fe aunque sea pequeña, pero esta fe comienza a crecer, 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 y ustedes creen, creen y comienza a crecer, entonces cualquier problema ustedes podrían resolverlo y no tendrían dificultad. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a ellos. No estaba hablando de movimiento de montañas físicas. Vamos a otro versículo, Marcos capítulo 11, verso 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y vieron de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Saltamos al verso 20 de este mismo capítulo 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondiendo les dijo, tened fe en Dios. Ajá. Entonces uno puede decir, mira, ahí está, Jesús nos está enseñando que si nosotros proclamamos algo con nuestra boca, entonces eso se hará. Un momento, sigamos leyendo el versículo. Entonces Jesús les responde, tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ajá, ahí está. Ahí dice claramente que si creyere lo que dice, lo que diga será hecho. Tenemos que confesar cosas buenas y serán hechas. De nuevo, mirando todo el versículo, dije, Jesús les responde, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera, si cree en Dios, si tiene fe en Dios, puede resolver cualquier problema por más difícil que éste sea. Si lo cree, lo que dice le será hecho. ¿Y cómo es esto de que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que decir para que sea hecho? Sigue leyendo el versículo 24, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús concluye esta su enseñanza en el versículo 24 y dice, por tanto, esa es la conclusión, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. Por tanto, ¿se trata de proclamar cosas o se trata de orar? Finalmente, no encontramos en ninguna carta de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, que se nos indique a la iglesia que tengamos que estar decretando o proclamando cosas. Los apóstoles nos enseñaron lo mismo que Jesús. Debemos orar. Nuestra boca debe orar y debe pedir creyendo que lo recibirá, como dice Santiago. No con dudas, sino creyendo realmente en que Dios puede hacerlo. Por tanto, si proclamamos que esta pandemia se va, si decretamos que este virus será secado en el nombre de Jesús, ¿pasará algo? No, no pasará nada. Y por eso vamos 2 meses
así con toda esta pandemia. Hermanos, este poder de crear cosas de la nada o destruir cosas, ese poder solo lo tiene nuestro Dios. Nosotros solo somos humanos. Humanos en un cuerpo aún no redimido inclusive. Pero ese gran poder de crear y hacer cosas o destruir cosas lo tiene Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo todo lo que nuestros ojos pueden ver. Y también dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva al final de los tiempos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta pandemia? Orar, como nos lo enseñó Jesús. Orar y pedirle a Dios. Y si creemos, vendrá. ¿Y vendrá cuando nosotros querramos? No, porque se harán las cosas conforme a la voluntad de Dios. No conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad soberana de Dios. Entonces, ¿decretamos, proclamamos cosas? No. No. Si vamos a proclamar algo, proclamemos la palabra de Dios. Porque Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y si hay alguna situación difícil en nuestra vida, oremos, tengamos la fe para pedirle al Señor que nos ayude y estemos seguros que Él nos va a ayudar en esa situación, en ese problema que podamos tener y podemos nosotros salir adelante. En medio de esta pandemia, de la misma manera. ¿Tenemos algún poder? No. Pero sí podemos nosotros pedirle al Señor, orar al Señor, para que el Señor termine con esta pandemia. Y el Señor terminará con esta pandemia conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Hasta la próxima, hermanos.